porque tenemos muchos años combatiendo esa misma porquería de teología liberal. Hace 4 años... Sí, claro. Pues bien, ese sacrificio, esa historia real o esa base histórica termina entonces convirtiéndose en mito de un hombre mitad toro que comía gente. Bueno, el mito, pero con Teseo, aunque es un mito como es que relato, si yo te explico la paradoja de Teseo sobre si el barco siguió siendo el barco, después que lo cambiaron entero, es exactamente la historia, la misma caverna de Platón, la barca de Teseo. Historia. Pero Platón explica que es una narrativa. Claro, Platón dice que es una historia. Que los relatos mitológicos siempre tienen un sustrato histórico detrás, que ese sustrato real. Mito histórico. Un hecho, mito histórico. No le podemos llamar sustrato histórico porque eso sería real. Mito histórico. Un hecho, mito histórico. No le podemos llamar mito histórico. Un hecho, mito histórico. No le podemos llamar. Porque tenemos muchos años combatiendo esa misma porquería de teología liberal. Hace 4 años, mito histórico. Un hecho, mito histórico. No le podemos llamar. Porque tenemos muchos años combatiendo esa misma real. Mito histórico. Un hecho, mito histórico. No le podemos llamar. Y un último punto, ya para cerrar mi parte, es el aspecto moral. Cuando nosotros vemos, pero Dios, como Pedro citaba, por ejemplo, 1 de Samuel 15, el caso de que le mandan a Saúl a acabar con Amalek. Nosotros vemos esas cosas. Fernando tocó eso la semana pasada también. Nosotros vemos esas cosas y hiere nuestra sensibilidad moral. Pero si nosotros, por ejemplo, aplicamos hermenéutica, hay un problema. ¿Por qué? Porque supuestamente Saúl erradicó a todos los amalecitas, supuestamente mató a todo el mundazo. Pero cuando tú vas 12 capítulos más adelante... Y varias generaciones después. No varias generaciones. 12 capítulos más adelante, tú ves en 1 Samuel 27 a David diciendo que en el mismo lugar donde supuestamente Saúl acabó con todos los amalecitas, están los amalecitas ahí. Entonces, ¿qué pasó? Y David hablando por eso que es un libro contradictorio, definitivamente. Eso sería una opción, pero no es. Es el libro más contradictorio que se ha escrito. Sería una forma fácil de salir del problema. Sería una forma fácil de salir del problema. Pero el punto es que estos temas levantan sensibilidad. Pero uno se pregunta, ¿bajo qué juicio Dios es inmoral? ¿Quién determina eso? Si somos nosotros y la moral es subjetiva, mi juicio no tiene sentido. Porque una moral subjetiva, es decir, lo bueno y lo malo es según lo que yo pienso. Y porque Dios se tiene que ajustar esa moral. Entonces, si mi juicio, Dios es malo, o Dios es un asesino, o Dios es violento, es en base a una moral subjetiva, entiéndase, mi propia moral, Dios no tiene por qué ajustarse a esa moral. Es decir, el mismo juicio moral no tiene sentido. La única forma en que un juicio moral como ese tenga sentido, y estoy hablando desde la ética o la filosofía moral, la única forma en que eso tenga sentido es que la moral sea objetiva, vinculante para Dios, y entonces tiene sentido decir, Dios tiene que ajustarse que tú te vayas a un debate a esa moral. Exacto. Entonces, para eso, Dios tiene que ser la misma fuente de la moral. En pocas palabras, para yo decir que Dios es malo, yo tengo que depender que Dios sustente la propia moral de forma objetiva para decir que Dios es malo. Pero entonces, eso es importante entenderlo antes de hacer ese tipo de acusaciones, porque la opción fácil que usted presentó de que es contradictorio, entonces no se sigue. Es contradictorio, o sea, ¿pasó o no pasó? Porque si usted me dice es contradictorio, pues entonces no pasó. Entonces, decir que es malo no tiene sentido, porque entonces no pasó nada, o no sabe cuál pasó. Si nosotros vemos más casos, por ejemplo, en la conquista de Canaán, se usan las mismas expresiones, extermina, acaba con todo, no deje a nadie vivo. Tú lo ves en Deuteronomio, lo ves en Josué, pero tú ves, por ejemplo, en Jueces, dice que está todo Canaán ahí igualito. Igualito. Se usan las mismas expresiones, extermina, acaba con todo, no deje a nadie vivo. Tú lo ves en Deuteronomio, lo ves en Josué, pero tú ves, por ejemplo, en Jueces, dice que está todo Canaán ahí igualito. Igualito. Está todo Canaán ahí igualito. Igualito. Y de hecho, hay un episodio en Jueces capítulo 2, donde el ángel de Jehová se le aparece a los hijos de Israel y le está reprochando que no hicieron lo que le mandó, y él dice que fue lo que le mandó a hacer, expulsarlo, no aniquilarlo. Entonces, tenemos una opción, o decir que hay una contradicción, o tenemos una segunda opción, que era lo que Pedro decía, entender el texto realmente como tiene que entenderse, porque ya sea el que critica o el que defiende, tiene que dar una respuesta racional a este hecho, el cual en una parte aparentemente, si lo tomamos literal, dice exterminio, pero en otra parte también dice no, expúlsalo. ¿Cuál de las dos es?
No, eso, entiéndanme, yo estoy diciendo es que una cosa es el proceso subjetivo, que es epistémico, es fenomenológico, que experimenta el intérprete, y otra cosa es tú decides que todo es interpretación o que no hay hecho. Por eso puse el ejemplo, un caso en la ciencia, el caso que tú acabas de decir, hay hechos que te demuestran que Jesús existió, lo que llaman Jesús histórico, pero hay unos que no interpretan esos hechos y dicen que no existió. Hay unos que dicen que es un mito. Fíjate que de un hecho que es objetivo, hay varias interpretaciones. Entonces, eso pasa en el texto. ¿Qué hacemos para llegar a una interpretación? Buscamos varios elementos, tratamos de entender la cultura antigua y casos y demás. A lo que yo me especifiqué, y a lo que dijo Musa, de la hipérbole, no es algo que yo me estoy inventando, porque si tú me vas a decir, que la Biblia se contradice, ojo, yo no estoy diciendo que no hay rasgos de violencia, eso tiene su explicación, pero me voy simplemente en la parte textual para dejar lo teológico de lado. Yo no puedo decir, es una contradicción, porque cuando yo veo los análisis de Tutmosis III, el faraón, él dice que tuvo una guerra con Mitanni en el siglo XV y XIV, y que en una hora acabó con todo el ejército de Mitanni. Eso es falso, porque Mitanni duró un siglo luchando todavía contra él. Exacto. En la misma estela de mesa que cita Pedro, dice que Israel desapareció, que no quedó nadie, pero Israel queda igualito. O sea, José, entonces la hipérbole es una característica en las crónicas bélicas de guerra para exaltar la victoria y para exagerarla. ¿Con qué propósito? Para lograr que los que lo escuchen sepan y teman, que eso fue lo que pasó en el caso de José. Carlos Rodríguez, entonces tú estás diciendo de que esos textos bíblicos, los textos específicos, Canaán, Josué, el caso de Samuel, donde se usa un término clave, porque ese es el punto. Lo que pasa es que yo no puedo ser bastante extenso por el tiempo, pero hay un término clave que se usa, destruir por completamente, se habla de Jajarén, que es una especie de ritual donde ellos agarraban y todo lo borraban, la parte étnica, cultural, no las personas, para dedicárselo a qué, a su Dios, que eso es lo que pasa en la conquista, pero también se ven los otros pueblos. Pero ya está. Que van a la Biblia y dicen, bueno, ahí en Isaías habla de una tierra plana. No habla de una tierra plana. En Isaías no habla de una tierra esférica. Es que el término esférico no estaba en el Antiguo Testamento. No es parte del lenguaje hebreo. Ahora, parte del lenguaje hebreo era una tierra, la redondez de la tierra, círculo de la tierra, rodeé la tierra, porque el hebreo lo que hacía era tomar algo de ejemplo que tenían para, escribiendo en la revelación que le da Dios, entonces en el lenguaje expresar una verdad, ya sea física o incluso por encima de la física. Así que, hermanos y amigos, compartan, comenten, suscríbanse, estamos acá. Yo sé que el hermano Edgar Pacheco va a tener un programa con nuestro querido hermano, el guerrero apologista Osman. Quizá él no puede estar por acá, pero dedicó mucho tiempo y escuchó a los hermanos. Y de una manera respetuosa, Edgar Pacheco cree en la redondez de la tierra. Es de tierra vieja, igual que yo. Es de tierra vieja, igual que yo. Es de tierra vieja, igual que yo. Escuchen. Millones de años atrás, la enorme placa del Pacífico, que avanzaba hacia el oeste, colisionó con la placa de Mariana. Millones de años atrás. Esto es un cálculo hipotético. Es de tierra vieja, igual que yo. Obvio que la Biblia no te va a dar el tiempo exacto, momento exacto. Nosotros no abordamos más allá de quizás probablemente especular un poco. Es de tierra vieja, igual que yo. Sin embargo, acá la ciencia te... Repito, en este documental, eso pasó, la quimbamba de los millones de años, la quimbamba. ¿Cómo lo saben? No, porque hacemos un cálculo estadístico, geológico, pensando en tal cosa, pero las islas se formaron rápidamente. Es de tierra vieja, igual que yo. Se formaron, las aguas descendieron en el impacto. ¿Cómo tienen esa evidencia empírica? Es decir, la comprobación del método científico basado en la observación del evento. No hacemos un cálculo. ¿Y por qué con la Biblia no lo hacen igual? No, porque es que yo no quiero creer que Dios existe. Hay muchos cristianos que creen que la Biblia es mitológica y que entonces la crítica textual y la variante que te enseña a ti que esto simplemente es una narrativa para agarrar algunas culturas como el Enuma Elish, el Gilgamesh, y entonces inventarse algo que realmente no aconteció. Falso. Es de tierra vieja, igual que yo. Es decir, este tipo de cristianos, porque a mí, repito, no me preocupan los ateos, porque nosotros lo que hacemos es predicar y defender la palabra del Señor. Dios obrará en el corazón de la persona. Pero cuando alguien dice que cree en Dios y viene con esas faramayas
de que no, lo que pasa es que ya con las ciencias modernas, el diluvio aquí, que no, que esto es una narrativa para hacer una competencia con Gilgamesh. Eso es falso. Es de tierra vieja, igual que yo, millones de años atrás. Esto es un cálculo hipotético. Es de tierra vieja, igual que yo. Y hay fundamento bíblico para la tierra vieja con el término ión, que es un término indefinido, es decir, Dios pudo haber creado la tierra y en el tiempo de Dios, en el ión de Dios, pues en el momento que Él quiso, en el desarrollo mismo del universo, pues creó los animales, organizó la tierra hasta llegar a la cúlmine de la creación, que es el ser humano. Es de tierra vieja, igual que yo, es de tierra vieja, igual que yo, es de tierra vieja, igual que yo. A parar, no se van a callar los hermanos que tienen celo por la palabra del Señor. Así como se inventaron una película de aborrecimiento para atacar a hermanos dispensacionalistas con un concepto llamado Renfán, y les voy a decir por qué esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque Israel, el gobierno de Israel, las compañías, las transnacionales israelitas están jugando a ser Dios, están forzando el cumplimiento de una profecía o de varias profecías bíblicas para que así el mundo piense que esas profecías se están cumpliendo, pero no es cierto. Escritura, así que tú no eres judío como lo era verdaderamente Jesús, tú eres un descendiente legítimo como lo soy yo. Jesús era un verdadero hebreo. Tú no eres hebreo como eran los apóstoles. Ellos eran verdaderamente hebreos. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Y esa no es la fe ni de la Torá ni del Tanakh. Entonces, verle enseñar judaísmo a Pablo, no a los gentiles. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Posiblemente son descendientes de moros, descendientes de árabes, conversos al judaísmo, y por tradición, ellos no lo saben, ellos se sienten judíos. Entonces, en realidad, ¿quién tiene la prueba de ser judío? No solo Dios lo sabe. Tendríamos que hacernos un análisis genético. Dice Israel, que no desaparece de la reina Esther. Claro, porque Israel es la prueba visible de la existencia de Dios. Mira, hay dos pruebas visibles de la existencia de Dios. Una es la creación y otra es Israel. Cualquiera puede saber que Dios es fiel y que es fiel a sus promesas. Viendo Israel permanecer. Ves Israel permanecer, tu cuello está seguro. Porque si no le fue fiel al pueblo que él eligió, ¿por qué te va a ser fiel a ti? Ah, porque tú eres mejor. No me digas. Que tenemos que estar despiertos. Ningún sermón es mejor que el que te mantiene esperando a Jesús. Ni siquiera un sermón que te dice arrepiéntete. Porque nada te hace arrepentirte tanto como saber que el Señor puede venir en cualquier momento por ti y hallarte chueco. Si yo te predico a ti sobre la santidad y te predico a ti sobre el regreso inminente de Jesús, el sermón sobre el regreso inminente de Jesús te va a santificar 10 veces más que el sermón más poderoso sobre arrepentimiento y sobre la necesidad de santificar. ¿Por qué? Porque el sermón sobre arrepentimiento, sobre la necesidad de santificar, no, que son buenos, te lleva al convencimiento de que tú tienes que ser mejor. Pero de alguna manera te dice que tienes tiempo para mejorar. Porque el predicador nunca te va a machacar. Nunca te va a decir santifícate porque hoy te mueres. Claro que no. Pero cuando te predican de la venida de Jesús de una forma inminente, cuando te predican del arrebatamiento de una forma inminente, entonces tú dices, en cualquier momento se aparece. Hermano, pero no me ha dicho quién. No, te dije que no era un interrogatorio, también te voy a hacer preguntas a ti, ahora me toca a mí. Sí, pero no me ha contestado la primera pregunta, nada más dígame quiénes son. Yo te lo dije que quiénes son. ¿Quiénes son? Todos los descendientes los que formamos parte de un pueblo que tenemos, ¿verdad? Identidad de alguna manera. Por ejemplo, identidad de sangre,
Por ejemplo, yo tengo las 2 líneas sanguíneas y yo estoy circuncidado. Por ejemplo, yo tengo las 2 líneas sanguíneas y yo estoy circuncidado. 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 Para el judaísmo, ¿quién es Jesús? ¿Qué fue? Etcétera. Un judío pecador y delincuente que fue ajusticiado. Ok, judío pecador y delincuente fue Jesús. Sí. Básicamente hechicería, incitaba a la idolatría. De hecho, nuestras fuentes que vivieron en tiempo y lugar, y nuestro pueblo que vivió en tiempo y lugar, hay muchas fuentes judaicas al respecto que poco se habla. Realmente se habla de Flavio Josefo y otras más, pero las fuentes del Talmud y del Midrash, de personas que vivieron en tiempo y lugar con él, y se supone que todas las profecías de Isaías, todos los profetas hablan de él, esto mismo dice que no tiene nada que ver. You keep saying this thing about righteous Gentiles. Do you even believe these exist? Absolutely. Okay, I speak about it thousands of times in my lecture. Because here's an interesting clip I think we should go over. Between Chinese, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Yo estoy circuncidado. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Yo estoy circuncidado. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Yo estoy circuncidado. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Entonces, ¿cómo me vas a decir que la promesa se cumplió, Josué? Mejor es decir, Pacheco se equivocó ya. Te escucho. Déjeme decirle algo del pasaje. Bueno, hay una cosa muy importante que el hermano Guti no puso en pantalla. El pastor Guti o el hermano, no sé la verdad cómo llamarlo, pero dice, fíjense bien A ver, espera. No, amigo, no, falta de respeto aquí. ¿No? ¿Cómo que no sabes cómo llamarme? Pastor Guti, hermano Guti. No. ¿Pero quién eres tú para llamarme Guti a mí? No, deja la falta de respeto. Váyase, hombre. Yo no le digo a usted Soti, ni Easy, ni nada por el estilo. Yo te llamo por tu nombre. Ok, entonces ya se fue. Si quiere venir otro, por favor, puede subir. Es un falta de respeto. Bueno, entonces está enseñado por su madre. Ok, entonces, respetando a las personas, respetando los nombres, respetando los apellidos, entonces voy a hacerlo. Como que hermano Guti, que pastor, que yo no sé cómo llamarle. Nada. Yo no te necesito aquí, a ti, para nada, ni nada. Para atacar a hermanos dispensacionalistas con un concepto llamado Renfán. Yo estoy circuncidado. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Para atacar a hermanos dispensacionalistas con un concepto llamado Renfán. Yo estoy circuncidado. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Eres tierra vieja igual que yo.